Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la cultura en el culto, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 2 al 16. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Señor Dios, en el santísimo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante tu presencia para darte gracias por tu palabra bendita. Te suplicamos que sea tu Santo Espíritu quien nos revele tu palabra, que quede impresa en nuestro corazón y que la hagamos para la gloria de tu nombre y bendición de los que nos rodean. Te lo suplicamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias. Amén. Pablo, en el capítulo 10 de esta carta a los Corintios, les habla a los hermanos que la libertad que uno tiene como cristiano tiene que estar supeditada, tiene que estar por debajo del testimonio que demos a los demás. Tiene que estar por debajo, sujetada al beneficio de los demás. No porque yo soy libre en Cristo, voy a hacerle daño a la conciencia de mi hermano. Dice, por ejemplo, que si alguien me invita a comer una carne que fue producto de un sacrificio a un ídolo, yo puedo comerla. Pero si esa persona me dice de una manera explícita, específica, esta carne es producto de un sacrificio hecho a los ídolos, dice Pablo, no la comería por razón de conciencia. Y no de mi conciencia, sino la del que me está invitando a comer, para no dañarle en su conciencia. Así que Pablo nos enseña a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos con el cuidado de no ofender la conciencia de nuestros hermanos. Seguidamente, en el capítulo 11, en el verso 1, dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por lo tanto, él tiene un parámetro, tiene alguien a quien seguir, y ese parámetro de todos los cristianos es nuestro bendito Señor Jesucristo. Conforme él actuó, nosotros tenemos que actuar. Tenemos que ver a nuestro hermano siempre y que su conciencia, su persona no sea trastornada. Seguidamente, del verso 2 al 16, él dice que la mujer cristiana tiene libertad de poder vestir como más le acomode, como más le agrade. Pero, dice Pablo, tenemos que respetar la cultura de donde nosotros venimos, vivimos. Y esto lo dice porque en la cultura griega, las mujeres en general traían un velo, a excepción de las mujeres de mala fama, las mujeres que se dedicaban a la prostitución o a la prostitución sagrada en los templos, o bien las esclavas, que muchas de ellas eran rapadas. Entonces, la mujer griega, gentil, no cristiana, usaba por lo general un velo como algo honorable. Y Pablo va a decir que la mujer cristiana tiene libertad en Cristo y bien pudiera no usar velo cuando está en una reunión de la iglesia. Sin embargo, él va a decir que es necesario que use el velo porque ella está sujetada o debe de estar sujeta a su marido. De esta manera, ella, usando el velo, está indicando que se sujeta a la autoridad de su familia, de su hogar. Pero vamos pues a leer la versión de la Nueva Versión Internacional del verso 2
al verso 16 de este capítulo 11. Los elogio porque se acuerdan de mí, dice Pablo, en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Pablo, cuando estuvo en Corinto, dio instrucciones escritas y otras orales, y los cristianos tomaron en consideración las palabras de Pablo como la palabra de Dios y las escribieron para que no se les olvidase y las ponían en acción. Así que Pablo los elogia porque se acuerdan de sus enseñanzas y las viven. Ahora bien, va a tocar ahora el tema que es el producto de este capítulo 11. Quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. Cabeza en el sentido espiritual, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. En el sentido espiritual, el hombre es cabeza de su esposa y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Los griegos tenían por costumbre tener el cabello corto y cuando ellos oraban o profetizaban no se cubrían la cabeza, como los judíos que en ese entonces sí se cubrían la cabeza. Incluso todavía los judíos actuales se cubren la cabeza con un manto especial que se llama talis. Este manto es grueso y le debe de cubrir toda la cabeza cuando ora. Pero los griegos, que eran gentiles y que habían venido de la adoración a ídolos, cuando se reunían en sus templos, ellos no acostumbraban a cubrirse la cabeza. Posteriormente se convierten al Señor Jesucristo, forman la iglesia y cuando se reúnen, oran o profetizan, pero no se cubren la cabeza, porque así era ya su costumbre. Sigamos. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. En este caso, deshonra a su marido. Es como si estuviera rasurada o rapada, como si fuese una esclava. Entonces, la costumbre griega era que las mujeres traían un velo para diferenciarse de las esclavas o de las prostitutas. Si la mujer no se cubre la cabeza, dice Pablo, que se corte también el cabello. En caso de que la mujer no quiera, la mujer cristiana, no quiera cubrirse su cabeza con un velo, dice Pablo, entonces mejor es que se rasure toda, para que de esta manera sea como una esclava. Y obviamente a la mujer esto le daría vergüenza. Pablo dice, pues esto es tan vergonzoso, el verse como una esclava es tan vergonzoso como verse como una prostituta. Por eso Pablo va a pedir que la mujer cristiana, cuando ora, se cubra la cabeza. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Pablo aquí empieza a poner como base de lo que él dice, no tan solamente la cultura en que se vivía en aquel entonces, sino también la palabra de Dios. Dice así, el hombre viene siendo la imagen de la gloria de Dios y la mujer viene siendo la imagen de la gloria del hombre. Lo vuelvo a leer. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él, el hombre, es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Esto es bíblico y por ese motivo
dice Pablo, el hombre no debe de cubrirse la cabeza, mientras que la mujer cuando ora sí. Recordando que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Posteriormente Dios creó de Adán a la mujer. Y la mujer viene siendo semejante al hombre. Por lo tanto, Pablo está utilizando la Biblia para dar su enseñanza. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. La mujer fue creada de Adán. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. El hombre no fue creado como ayuda idónea de la mujer, sino fue al contrario. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Este verso ha sido estudiado por muchísimas personas durante toda la historia de la iglesia. Y algunos han dicho unas cosas y otros otra. Así que yo no pretendo tener la última palabra en cuanto a esta enseñanza de por qué, dice Pablo, la mujer debe de cubrirse la cabeza en señal de que tiene autoridad y por respeto a los ángeles. Podemos nosotros entender que los ángeles nos están observando todo el tiempo y de una manera muy especial cuando nosotros nos reunimos para dar culto a nuestro Dios. Entonces, dice Pablo que por respeto a estos ángeles, las mujeres casadas deben de manifestar que tienen una autoridad sobre ellas, y esta autoridad es el hombre. Y lo manifiestan cubriéndose la cabeza con un velo. Pero esto, lo comento, es en base a la cultura donde Pablo se estaba desarrollando y los corintios vivían. Vuelvo a decir que la mujer corintia usualmente usaba un velo cuando salía de su casa a la calle, y esto lo hacía para ser una diferencia entre las prostitutas y las esclavas. Sin embargo, en el Señor, y aquí Pablo va a decir que desde el punto de vista espiritual, hombre y mujer tienen el mismo valor ante los ojos de nuestro Dios. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pablo aquí pregunta a los corintios, ¿es correcto? Porque hay que decir que la mujer debe de cubrirse el velo para demostrar que tiene autoridad sobre ella. Y de esta manera no cause trastornos a los demás que pudiesen entrar a la iglesia y ver que una mujer cristiana pudiese estar orando, profetizando con la cabeza descubierta. Ocasionaría que esa persona pensase que esa mujer pudiese ser una prostituta, y es un pésimo testimonio. Por eso Pablo dice, conforme a la cultura que le rodea, tiene que proceder en el culto. ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Aquí Pablo, cuando dice el orden natural, no se refiere a que el hombre tenga el cabello corto por naturaleza y la mujer largo, puesto que si el hombre lo permite, puede tener el cabello largo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con que el orden natural de las cosas enseña
que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Leamos más adelante. Mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo, es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Este es el punto. A la mujer Dios le ha dado su cabellera como si fuese un velo de honra, de gloria. Sin embargo, a pesar de tener su cabello largo, en esta cultura griega, la mujer debe de usar un velo para mostrar a la gente que ella está bajo autoridad de su marido y además que ella es una mujer honorable, respetada y respetuosa, que no es una mujer de mala fama. Sigamos. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Pablo termina diciendo que si alguien no está de acuerdo con él, debe de entender que las iglesias de Dios hacen lo que Pablo está dando como una orden. Ahora bien, querido hermano, hay algunas situaciones de nuestra cultura que nosotros debemos de respetar cuando nos reunimos en un culto de adoración a Dios. Es muy importante que nosotros consideremos, conforme a nuestra cultura, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es decente, para que no demos mal testimonio a los que nos rodean. Pero hay algunas cosas que son de la cultura en donde nosotros vivimos y que estamos nosotros absorbiendo a nuestro culto, y creo que debemos de tener cuidado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la música. Muchas veces usamos en la música algunos elementos que hace algún tiempo no eran comunes en nuestra iglesia. Me refiero a las luces, a las máquinas de humo y a otros elementos que no son necesarios, que se utilizan más bien en conciertos para estimular al oyente. Entonces debemos de tener cuidado de qué tomamos de la cultura para el culto de Dios. No quiero decir que debemos de tener una música que se usaba en el siglo XVI, por ejemplo, pero sí debemos de ser inteligentes y rechazar aquellas cosas que no son necesarias para adorar, alabar a nuestro Dios. También debemos de considerar que nuestra libertad debe de estar supeditada a la conciencia de los demás, que no hagamos daño a alguien, porque podemos lastimar a algún hermano que apenas está caminando en el conocimiento de Dios, o de alguna persona que se interesa en las cosas de Dios, pero se puede escandalizar por nuestra libertad y le podemos ocasionar el daño de que esta persona se retire y no quiera saber más de las cosas de Dios. Debemos de ser inteligentes, afectuosos, debemos de ser precavidos y todas nuestras acciones deben de adorar, alabar a Dios, pero sin llegar a hacer daño a la conciencia de los demás. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, por tu bendita palabra. Te rogamos que nos permitas analizarla, guardarla y llevarla a cabo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor te rogamos, te damos gracias. Amén. Muchas gracias por seguirnos, ya sea en YouTube o en Facebook. Gracias por estar al pendiente de nuestros videos todos los domingos a las 7 de la noche. Gracias por compartir a tus amistades, a tus familiares, y agradecemos con todo nuestro corazón que tú permanezcas con nosotros estudiando la carta a los Corintios. Que Dios te bendiga.